que la proyectes, está bien. Listo. Ahí está, ya está proyectada. Dame un segundo, la proyecto desde el principio. Listo. Ya todos ven y escuchan bien, ¿sí? Perfecto, sí, gracias. Listo. Bueno, el día de hoy entonces vengo a contarles un poco sobre esas estrategias de reconversión productiva agropecuaria en el marco de la misión institucional del Instituto Humboldt, pero desde una mirada de la política pública nacional y la realidad territorial que viven las comunidades que tradicionalmente habitan este ecosistema. Entonces, es importante mencionar inicialmente un poco sobre lo que hace el Instituto Humboldt, que es promover, coordinar y realizar investigación que contribuya básicamente al conocimiento, la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en un país tan biodiverso como Colombia, con un factor de desarrollo y bienestar de la población colombiana. ¿Y cómo hacemos esto? Básicamente con la integración del conocimiento disponible en el país, desde la ciencia, los diálogos y la participación con las comunidades, y dejamos esto disponible para otros actores y para las mismas comunidades de donde sale este conocimiento. Procesamos la información que generamos y le damos un valor agregado para generar productos de valor. Asimismo, movilizamos el conocimiento para la toma de decisiones, esto en temas de política pública que corresponden a los grandes retos del país. Es importante mencionar que si bien el Instituto Humboldt es un instituto de investigación que hace parte del Sistema Nacional Ambiental, nosotros no somos autoridad ambiental, pero sí somos ese brazo técnico del Ministerio de Ambiente que fue creado con la ley 99 de 1993, donde nos da como el papel de generar esa conceptualización científica para la toma de decisiones de quienes sí son autoridad ambiental. Nos movemos alrededor de 6 misiones, 3 de enfoque territorial y 3 misiones habilitantes. En el marco de esto, estas misiones son, primero, la conservación de las áreas de importancia ecológica, los paisajes productivos biodiversos, paisajes urbanos regionales resilientes, la bioeconomía y los negocios biobasados, que es todo lo que enmarca las economías familiares, las economías populares y todo lo que dentro de la biodiversidad se puede ver como un negocio biobasado. La apropiación social del conocimiento y todo esto englobado hacia generar instrumentos de política pública y sectorial, donde hemos venido desarrollando acciones en los 30 años en los que se ha desarrollado el instituto como instituto de investigación en ecosistemas terrestres, marinos y acuáticos como bosques ribereños, pero también bosques secos o matorrales, selvas húmedas, manglares, humedales, corales, bosques andinos, pastos marinos y afloramientos rocosos. Adicionalmente, en páramos, que es donde nos vamos a centrar el día de hoy, contamos con una experiencia de más de 20 años de investigación con diferentes proyectos apoyados a nivel internacional bajo evidentemente el marco de lo que hace pues el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. A la fecha, el día de hoy, contamos con más de 94 publicaciones se basan en estudios de todos los complejos de páramo que tenemos en Colombia. Y como instituto de investigación es importante hablar que sobre la biodiversidad aportamos a la gestión integral de los páramos a través de la investigación y la apropiación del conocimiento, el fortalecimiento de la gobernanza territorial que ahorita el compañero ecuatoriano nos lo comentaba, que es algo sumamente importante, la implementación de las estrategias de conservación y el impulso a los procesos de transición hacia la sostenibilidad. Esto sí o sí trabajando de la mano con las comunidades que habitan tradicionalmente estos ecosistemas. Voy a dar un contexto muy general sobre los páramos en Colombia, y es que en nuestro país se encuentra más del 50% de los páramos del mundo, y esto pues responde evidentemente a esta geografía que tenemos, que desde los Andes empezamos a tener nuestras 3 cordilleras.
representan este 50% de los páramos representa el 2,5% de toda la superficie del territorio nacional y están distribuidos en 37 complejos de páramo. Regulan y proveen cerca del 70% del recurso hídrico del país, almacenan grandes cantidades de carbono atmosférico en los suelos y según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 1 hectárea de páramo almacena 159 toneladas de carbono. Entonces, si nos vamos a cuántas hectáreas tenemos en el territorio en páramos, esto es un número bastante alto. Poseen altos niveles de endemismos y el 86% de los páramos al día de hoy, afortunadamente, mantienen sus coberturas naturales. Esto, para los que vayan a tener la presentación, lo pueden encontrar libremente en el reporte bio del 2020 y algunos de los enlaces que también vamos a dejar disponibles, puesto que esto hace parte de datos abiertos que tenemos dentro de nuestro instituto. Si bien nosotros en nuestras 3 cordilleras distribuimos o encontramos nuestros complejos de páramo, en la cordillera oriental es donde se concentra el 45,9% de estos páramos, seguido de la cordillera central y occidental. Y quise poner la foto donde encontramos los países como Perú, Ecuador y Venezuela como repúblicas hermanas también que comparten estos importantes ecosistemas. Asimismo, aquí está la publicación oficial, la publicación oficial del Ministerio de Ambiente de la delimitación de los 37 complejos de páramo que tenemos o las áreas de referencia que a la fecha se cuenta para el Ministerio de Ambiente y resaltamos que el páramo Cruz Verde Sumapaz es el más grande del mundo con una extensión de 333.000 hectáreas y aloja una gran cantidad de lagunas de origen glaciar. Como dato random para todos los que están aquí presentes, es muy importante mencionar que gran parte de esta área del complejo de páramo queda dentro de la jurisdicción de Bogotá. Y muchos siempre hablamos de Bogotá como la ciudad capital de Colombia y desconocemos que el área rural de Bogotá está cubierta por más del 76% del territorio y gran parte de este territorio es complejo de páramo de Sumapaz. Entonces, para que tengamos tal vez presente que a veces estamos tan cerca de eso que nos da tanto y lo podemos desconocer. Nos pasa mucho aquí en Colombia, entonces lo quería también compartir con todos en este escenario porque es un dato de altísimo interés. Para nosotros, un páramo no responde a una cota determinada y el trabajo del Instituto Humboldt frente a esta delimitación fue entregar un insumo definido como el área de referencia al que se suman otros instrumentos para la delimitación de los complejos de páramo y es el Ministerio de Ambiente quien toma la decisión de cómo se hace la delimitación del complejo de páramo. Evidentemente, allí también deben haber procesos de consulta con las comunidades que habitan tradicionalmente estos complejos de páramo. Así las cosas, al día de hoy, el 51% de los páramos de Colombia se encuentra bajo alguna figura de protección y el 33% de los páramos de Colombia tiene dentro de esas figuras de protección líneas definidas dentro del sistema de parques nacionales naturales, lo que representa la figura más estricta y restrictiva que tienen las autoridades ambientales del país, como son parques nacionales naturales. El restante, que es un aproximado del 20%, está bajo otras figuras que tienen algunos condicionantes o algunas especificaciones de uso condicionado sobre el suelo. Donde hay áreas de páramos dentro de parques nacionales naturales, es un área que restringe cualquier tipo de producción para ganadería o agricultura o cualquier tipo de producción agropecuaria. Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta
porque son diferentes tipos de restricción los que existen sobre los ecosistemas. Asimismo, para Colombia es tan importante el tema de páramos porque el agua de la que se suplen diferentes comunidades viene específicamente de estos complejos de páramo, y es que más del 70% del agua que se consume viene de los complejos de páramo, y es así como, por ejemplo, Bogotá, que es la que encontramos en este circulito más grande, responde a que el 80% del agua que consumen los bogotanos viene del complejo de páramo Chingaza, y el 53% del potencial hidroeléctrico de la nación, que como ustedes saben, nosotros nos movemos por hidroeléctricas en ese potencial hidroeléctrico. El 53% viene también de aguas de los páramos. Es así como más del 35% de la población colombiana se beneficia directamente del agua proveniente de los páramos, y más de 16 grandes ciudades del país reciben este servicio mediante empresas, y la principal, pues como lo mencionaba, es la ciudad de Bogotá mediante la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Esto nos lleva también a entender que los páramos no son únicamente escenarios naturales, sino también son territorios habitados por comunidades que tradicionalmente han vivido en estos territorios, tanto campesinas como indígenas como afrocolombianas. Y en el 2018, los últimos datos oficiales registrados que tenemos nos dan un registro de la presencia de más de 76,000 personas habitantes tradicionales en los páramos del país, donde departamentos como Boyacá y Santander son quienes representan el mayor número de habitantes por complejo de páramo. Esto pone un reto muy grande, y más adelante lo vamos a tratar, porque también busca la gestión integral de los páramos, donde las comunidades, vuelvo y reitero, son el eje central del desarrollo de los proyectos, que implica abordar una transición socioecológica hacia los escenarios de sostenibilidad. Dato importante también para tenerlo en cuenta: el 47% de estas personas que fueron registradas por el DANE son mujeres, y el 53% restante son hombres. Esto hace que tengamos en cuenta que el papel dentro del desarrollo rural en la alta montaña y los páramos es de alto valor. Sin embargo, si vemos una de las publicaciones también del Instituto Humboldt, donde se hace un comparativo entre los años 1970 y 2015 en las montañas colombianas, encontramos que estas áreas naturales han tenido un impacto humano que ha venido incrementando. Y es evidente esa transformación. Esto propone a la nación y a los actores comunitarios, tanto los que viven allí como actores institucionales y gremiales, diferentes retos frente a la toma de decisiones que sin duda tienen una injerencia en la política pública. Y no quiere decir que este impacto humano se haga porque se quiera hacer, sino simplemente porque hemos pasado por diferentes o diversos procesos, como ha sido la Revolución Verde, la incidencia de productos de síntesis química y demás, que en su momento pues tuvieron una gran injerencia dentro de las comunidades que estaban también allí. Entonces, allí es donde se nos genera ese reto, pero al ser reto también es una oportunidad grande. Dentro de esos retos también se suma para la gestión integral de los páramos la articulación intersectorial con las instituciones de orden nacional, regional, local y los gremios. Aquí es importante destacar que en Colombia el 33% al día de hoy, el 33% de la papa que se produce en Colombia se produce dentro de ecosistemas de alta montaña y páramos. Por eso el gremio de la papa es uno de los gremios más importantes, en conjunto con el gremio de la ganadería bovina, que para nosotros es Fedegan.
Asimismo, otras instancias de producción como producción de cebolla o producción de ovinos y demás, que requieren también de acciones que enfoquen hacia la sostenibilidad. Esto también busca la armonización de estrategias de conservación e instrumentos de planeación a nivel de complejo. Es decir, y esto también es muy importante porque no en todo complejo podemos determinar que las estrategias de conservación puedan ser las mismas. Y de este modo se viene otro reto hacia la innovación de alternativas económicas para la sostenibilidad del páramo, porque no es solamente el habitante que conserve, sino que el habitante también requiere pues de una economía familiar, ¿no? Dentro de los temas con los retos viene la investigación científica y la ciencia participativa, y es allí donde el instituto ha tenido una gran incidencia con comunidades. Aquí pueden ver una de las imágenes sobre el acercamiento de comunidades campesinas hacia el recurso suelo, hacia ese suelo tan importante que está en el ecosistema de páramo. Esta investigación científica basada en el conocimiento campesino tradicional o conocimiento indígena, con el que también tenemos interacción activa, nos lleva a que activamente la toma de decisiones para el desarrollo de diferentes proyectos sea en conjunto. Esto busca una transición hacia una producción sostenible y aquí la palabra clave, programas de reconversión y sustitución de actividades agropecuarias, que no tomamos las decisiones nosotros como instituto, sino es un consenso de diferentes actores. Es así como aquí vamos a mencionar un poco sobre toda esa política pública y aterrizándola hacia lo que tiene que ver con los páramos. Pueda que muchas leyes o decretos se queden por fuera porque Colombia es uno de los países con mayor cantidad de resoluciones, con mayor cantidad de leyes y demás, pero aquí es importante mencionar como lo que principalmente integra este tema hacia la reconversión productiva agropecuaria. Y es que bajo la sombrilla de la Ley 99 de 1993, que como comenté al principio, fue con la que se creó el Ministerio de Ambiente y se reordenó el sector público y asimismo se organiza el Sistema Nacional Ambiental, donde están las corporaciones autónomas regionales, los parques nacionales naturales como autoridades ambientales, los institutos de investigación en el cual estamos nosotros como Instituto Humboldt. De ahí parte la importancia o el reconocimiento de la importancia del ecosistema de páramo. Y es ahí donde se abre la puerta al cuidado de la alta montaña y el páramo. Luego de esto, traemos a colación la resolución 886 del 2018, donde se determinan lineamientos para la zonificación y régimen de uso de áreas de páramos delimitados y se establecen unas directrices muy específicas para el diseño y la capacitación y la puesta en marcha de programas de sustitución y reconversión de las actividades agropecuarias y se toman otras determinaciones. Dentro de esas otras determinaciones se habla sobre la necesidad de los planes de manejo de cada páramo. Es decir, que de estos 37 complejos de páramo que tenemos en Colombia, se requiere un plan de manejo ambiental hecho y concretado con las comunidades, con las autoridades ambientales y con los demás actores de injerencia dentro del sector. Al día de hoy contamos con un plan de manejo que es el plan de manejo ambiental del complejo Los Nevados. Estamos en deuda con los 37 adicionales, con los 36 adicionales. Sin embargo, como lo he venido mencionando, es un reto y son oportunidades de mejora continua en el proceso. A esta resolución se le sumó la Ley 1930 en este mismo año, que nos da la Ley de Páramos y establece que estos son ecosistemas estratégicos. Dictan disposiciones para la gestión integral de los páramos como artículo 3, el reconocimiento del campesino o indígena o afrocolombiano que habita este territorio tradicionalmente como habitante tradicional de páramo o paramero.
Artículo 5 de prohibiciones específicas y artículo 10 donde se abre la puerta a todo el tema de la producción, pero bajo unas condiciones muy específicas enmarcadas en la reconversión productiva y donde las actividades sean de bajo impacto. Y el artículo 18 habla de que las corporaciones autónomas regionales, como autoridad ambiental del territorio, en conjunto con los ministerios, no solo de ambiente, sino Ministerio de Agricultura, deben generar una estrategia o unos planes, programas y proyectos en conjunto para la determinación de estrategias de reconversión. Y es allí donde nace la resolución 1294 del 2021 y la 249 del 2022. Sin embargo, no quiero dejar de lado la ley 1931 del 2018, porque esta ley también nos habla un poco sobre la gestión del cambio climático con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de la población y de los ecosistemas del país frente a los efectos de una realidad que estamos viviendo a nivel mundial. Esta ley también busca la promoción de la transición hacia economías competitivas, sustentables y con un desarrollo bajo en carbono. Entonces van muy de la mano la una con la otra. Ahora sí, centrándonos un poco más en la resolución 1294 del 2021, donde nos hablan inicialmente de las actividades de bajo impacto y que ambientalmente sean sostenibles en los páramos, pasamos a la resolución 249, que nos da unos lineamientos específicos para la orientación, el diseño, la capacitación y la puesta en marcha de los programas, planes y proyectos que les hablaba del artículo 18 de la ley 1930 en páramos delimitados o en procesos de delimitación. Este documento también se puede consultar, es un documento bastante robusto que nos da un paso a paso sobre lo que tiene que ver con la reconversión productiva agropecuaria y cómo las diferentes instituciones del país pueden tener en cuenta estos lineamientos para orientar ese diseño dentro o enmarcado en los planes de manejo que deben responder también a una zonificación que es obligación de las corporaciones autónomas regionales. No obstante, dentro de otras herramientas en el país que pueden ayudar o fortalecer la reconversión productiva agropecuaria, encontramos que en el 2016 salió la Política para la Gestión Sostenible del Suelo, que es un instrumento de altísimo valor también sobre cómo conservar el suelo y producir conservando. El Plan Nacional de Negocios Verdes enfocados en estos bioproductos que podemos encontrar basados en la biodiversidad, el marco de la política de bioeconomía para Colombia, y en el 2024 sale algo que se alinea mucho con el tema de bajo impacto y la reconversión productiva agropecuaria, y es la política pública de agroecología bajo una resolución que es la 331 del 2024. Y a esto se le suma la política pública para la agricultura campesina, familiar y comunitaria, y el acto legislativo que reconoce al campesino como sujeto especial de protección de derechos o protección constitucional, que son figuras que enmarcan la necesidad de protección de los habitantes que están en un ecosistema específico, y en un país rural como Colombia fortalecen la necesidad de que las instituciones respondan también a las necesidades que existen en los territorios, pero desde las realidades territoriales. Actualmente tenemos un Plan Nacional de Desarrollo que pues va muy en línea con todo este proceso, y tenemos también el tema de la reforma rural integral, que da algunos puntos clave que nos ayudan en todo este entretejer de resoluciones, leyes y retos que encontramos en el país. Otra de las leyes que quiero traer a colación aquí es una ley que viene del Ministerio de Agricultura, es la 1876, que es la del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria.
Esta ley 1876 nos responde también a las necesidades de innovar, como lo mencionaba anteriormente, pero de innovar hacia la sostenibilidad. Entonces, ese Sistema Nacional de Innovación Ambiental nos habla de un término clave en todos estos procesos de reconversión y es la extensión rural agropecuaria y es el acompañamiento y el cambio del asistencialismo técnico que hemos tenido en un país como Colombia hacia un proceso de acompañamiento al productor desde donde se reconozca el conocimiento tradicional y se fortalezcan los procesos sostenibles en los diferentes territorios. ¿Esto qué nos lleva? Todo este tema o todo este entretejido normativo nos lleva a tener un concepto de reconversión productiva como una estrategia de manejo de sistemas agropecuarios en los páramos que busca la transformación progresiva. Y aquí es fundamental tener en claro este concepto de que es una transformación progresiva, gradual y sistémica en el largo plazo, en el mediano y largo plazo, bajo una planificación de tanto el predio como de las diferentes instituciones. Esto hacia actividades de bajo impacto, donde la conservación y los servicios ecosistémicos se mantengan, pero también se ve un mejoramiento de la calidad de vida de las familias que tradicionalmente habitan los complejos de páramo. Y además se pueda fortalecer las capacidades de las comunidades locales y comunidades tradicionales. Estas son algunas de las fotografías que dentro del instituto en el último proyecto, no sé si recuerdan, en una de las filminas primeras, hablábamos de la ejecución de diferentes proyectos. El proyecto de Páramos para la Vida ha sido uno de los últimos proyectos que se ha venido dando en el marco de la Agenda de Páramos y Alta Montaña, y estas son algunas de las fotografías de las intervenciones que se han hecho con comunidades, donde, por ejemplo, acá tenemos conservación de suelo, mejoramiento de praderas, disminución de presión en las partes altas, y podemos evidenciar en la primera foto, en un sistema ganadero, como la finca de la señora que tenemos aquí está mucho más conservada que la del vecino, ¿no? Entonces, es un proceso que a pesar de que se ve muy pequeño, realmente está generando un impacto positivo y un impacto bajo al ecosistema. Entonces, dentro de esos enfoques de la reconversión productiva agropecuaria, lo que buscamos es eso, la transformación y la innovación tecnológica, la agregación de valor y la diversificación agropecuaria. Esa transformación e innovación tecnológica va hacia el diseño y la adaptación de la implementación de tecnologías, que no quiere decir que se vaya a perjudicar la producción del campesino o su mano de obra, sino por el contrario, que sean mucho más fáciles los desarrollos de actividades que ellos tengan en ese mediano y largo plazo mediante ese proceso transicional o ese proceso progresional que van a llevar a cabo en cada uno de sus predios. Asimismo, trayendo a colación una partecita de la resolución 1249 del 2021, dentro de los insumos para la formulación de planes, programas y proyectos en reconversión productiva agropecuaria en páramos, encontramos estos 7 puntos fundamentales, y es la incorporación de abonos verdes para el mantenimiento de coberturas vegetales permanentes en los suelos. Esto nos va a ayudar a conservar suelos, a incrementar presencia de polinizadores y a manejar temas de capacidad de carga del suelo, que también es un tema de altísimo interés. Esto va muy relacionado, evidentemente, al manejo de los suelos y al desarrollo de prácticas en manejo de pendientes. Evidentemente, estamos en una zona cuya geomorfología es bastante diversa y esto nos da un reto adicional del manejo de estas pendientes y la labranza mínima como base, pues, para estos sistemas de producción. Siembra directa para la conservación del suelo. Otro punto importante es el control de plagas bajo la implementación del uso de bioinsumos, y aquí, combinado con la resolución 331 de agroecología,
nace también el tema de la política pública de bioinsumos a nivel nacional. Y esto nos genera o nos abre una puerta muy grande para el tema de la no dependencia de fertilizantes desde la industria química. Y nos abre la posibilidad a hacer uso de bioinsumos y de hacer ese ciclaje que naturalmente se requiere o se puede hacer dentro de un sistema de producción, combinado evidentemente con medidas de manejo integrado para el manejo integrado de plagas. Viene también los planes integrales de fertilización, donde se reconoce que el estudio del suelo es importante, pero también ese reconocimiento de la importancia del suelo de parte de nuestras comunidades es necesario, donde ellos conozcan qué es lo que tiene ese suelo o por qué el suelo es tan importante de cuidar, ¿no? Recordando pues que en un gramo de suelo no habita muchísimo más, ¿qué? 100 veces más de lo que habita por encima del suelo, ¿no? Asimismo, el manejo de la vegetación espontánea, y aquí es un punto importante, que se debe combinar herramientas mecánicas y de rotación de cultivos, mantener áreas de descanso, regeneración natural, fertilidad del suelo y control de enfermedades. El tema del manejo de residuos sólidos en los páramos también es de altísimo interés, y el evitar la degradación, teniendo en cuenta la cobertura vegetal nativa de los suelos y evitar el incremento de las actividades intensivas de pastoreo. Aquí algo importante, y es que mencionamos la vegetación nativa. Al mencionar la vegetación nativa también es necesario mencionar las especies invasoras. Y es que las especies invasoras son uno de las principales presiones que se encuentran en los páramos de Colombia, porque pues nosotros estando en el trópico generamos un ambiente propicio para que otras especies que vienen de otras zonas, que desafortunadamente por desconocimiento se han venido trayendo, toman la delantera frente al crecimiento natural de las especies nativas, entendiendo evidentemente que por las bajas temperaturas las especies nativas tienen un crecimiento mucho más lento y demás. Esto conlleva a que las especies invasoras se adelanten en el proceso y en muchos casos tengamos ya presiones muy fuertes, como es el caso de retamo espinoso en Colombia. Por otra parte, es importante mencionar que a quién le interesa esto y quiénes deben participar. La base son las comunidades, como lo he venido mencionando durante la presentación. Tenemos actores de orden local, regional y nacional. De orden local estamos hablando de las alcaldías municipales, las secretarías y sus secretarías adscritas, tanto ambiente como desarrollo y demás. De orden regional estamos hablando de gobernaciones, corporaciones autónomas regionales, y de orden nacional estamos hablando de ministerios e instituciones adscritas, como por ejemplo en Colombia el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tiene su unidad, se me fue en este momento, que es la UPRA, Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, que es quien determina también estos lineamientos bajo el uso del suelo, y también está Agrosavia. También es importante, bajo este orden nacional, hablar sobre los gremios productivos, las instituciones educativas o instituciones de educación superior. El SENA, como Servicio Nacional de Aprendizaje en Colombia, es una institución que, si bien no hace parte del Ministerio de Educación, hace parte del Ministerio de Trabajo, y certifica, capacita y certifica a comunidades en diferentes temas, y va muy en línea con todo este tema que hemos venido hablando de reconversión, de bioinsumos y demás, y es un actor que llega a cada rincón del país. Entonces es muy importante tener a este actor mapeado en este proceso, y como bien lo sabemos, esto genera espacios de diálogo multiactor,
de donde salen propuestas desde las realidades territoriales y donde se busca evidentemente que haya una continuidad en los procesos. Se resalta evidentemente la ciencia participativa, donde las comunidades conocen su territorio y conociendo su territorio apropian el mismo, y evidentemente así es que los procesos pues en el mediano y largo plazo surten efecto. Esto llevó a que el instituto, dentro del último proyecto que les mencionaba, que es el proyecto que es Páramos para la Vida, generara dentro de todas estas líneas normativas y demás una herramienta que se denomina el Plan de Extensión Rural Integral con enfoque agroambiental, y es un programa que básicamente capacita a los extensionistas mediante un programa de fortalecimiento, de formación de formadores, y no solamente a investigadores del instituto, sino que también capacitó a algunas personas de la comunidad. Esto generó también un acercamiento a cómo se hace la extensión en territorio, y con base en ello se generaron planes de trabajo específicos para cada uno de los complejos de páramo priorizados en el proyecto, que de los 37 hacen parte 15 complejos de páramo, dentro de donde podemos mencionar acciones de reconversión productiva que se estén llevando a cabo. Y ha sido un insumo para las instituciones tomadoras de decisión. ¿Qué tuvo en cuenta este proceso de extensión rural integral? Temas como agricultura campesina, familiar y comunitaria, temas de participación. Se construyó participativamente con comunidades, con gobernaciones, con ministerios, con la participación en diferentes mesas de trabajo, donde también se habla del derecho humano a la alimentación bajo el esquema de la soberanía alimentaria, un enfoque territorial donde en Colombia tenemos zonas de reservas campesinas, zonas PEDET, núcleos de reforma agraria y diferentes figuras bajo esquemas de ordenamiento territorial, bien sea enfocados municipalmente a un esquema de ordenamiento territorial o planes de ordenamiento territorial también. Y donde también evidentemente encontramos que el enfoque diferencial es una necesidad. No todos los páramos responden a las mismas necesidades, y no todas las necesidades pueden responder a lo que requiere cada uno de los complejos de páramo. Este tema, este plan de extensión rural integral, se generó bajo el acompañamiento también, o bajo el apoyo, pues, de una universidad, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia, en conjunto con uno de los gremios que había mencionado anteriormente por su importancia, que es el Fondo Nacional del Ganado, o FEGAN, y se construye esto como una línea base de cómo se hace ese acompañamiento. Y también se tuvieron en cuenta procesos o producción sostenible de base agroecológica. Y al hablar sobre todo este tema de agroecología, no quiere decir que la reconversión productiva agropecuaria sea agroecología pura y dura, sino es un camino hacia la agroecología. ¿Y por qué solamente es el camino? Porque si vamos a contrastar lo que les he venido hablando sobre reconversión productiva y las necesidades a lo que responde un bajo impacto ambiental en la producción agropecuaria, estamos hablando de la conservación de la biodiversidad, la resiliencia, la creación conjunta y el intercambio de conocimiento, y los diferentes elementos de la agroecología que podemos evidenciar en esta filmina. Pero adicionalmente también responde a los principios de la agroecología, que van muy de la mano con las dimensiones tanto ecológicas como económicas y productivas, y a la dimensión sociocultural. Llegar a la agroecología es un proceso que lleva bastante tiempo, pero este proceso de adopción de estrategias de reconversión productiva agropecuaria evidentemente nos da el camino para los procesos agroecológicos. Evidentemente, en Colombia, en algunos de los complejos de páramos, como por ejemplo en el Chile Escumbal, muy vecino de nuestros amigos ecuatorianos, encontramos diversos procesos agroecológicos
muy fortalecidos que han venido llevándose a cabo durante un largo tiempo y donde evidentemente se ve cómo está la apropiación desde estos principios de la agroecología y dentro de los elementos de la agroecología. Entonces, no siendo más, cierro el espacio. Muchísimas gracias por parte del Instituto Humboldt por permitirnos participar y contar estas experiencias. Gracias.